Hola, nos encontramos en Davos, en la Conferencia Internacional para la Reducción de Desastres, y para el rescate vamos a hacer una entrevista a un ejemplo del talento español en el extranjero. Nos acompaña Cristina Párraga, que dirige el proyecto europeo Alert for All. Cristina, ¿nos puedes contar en qué consiste este proyecto? Buenas tardes, Joaquín. Pues el proyecto Alert for All es un proyecto europeo cofinanciado por la Comisión Europea y es un proyecto de cooperación en el que trabajan 12 empresas europeas de 6 países diferentes. Y el objetivo de este proyecto es mejorar la eficacia de sistemas de alerta enfocándonos en países europeos, no en países concretos, pero en la totalidad de los países europeos. Tocamos varios temas, temas que tienen que ver con las operaciones de las autoridades, con las reacciones de las personas en situaciones de crisis, o el comportamiento humano, el rol que tienen los medios nuevos, los social media, que se dice en inglés. Tenemos también temas que tienen que ver con la gestión de información en emergencias y lo que siempre digo al final, pero lo que me parece una de las cosas también más importantes es que se utilicen los sistemas de comunicación que están ahí afuera y que pueden utilizarse para comunicarse con la sociedad cuando es necesario alertarles de que hay una crisis. En Alert for All hemos encontrado que hay una multitud de prácticas a la hora de alertar a la población, pero parece ser que no hay un camino común, una manera común de hacerlo en Europa. Tienes razón. Hemos hecho investigación en el área de las prácticas que se utilizan cuando hay que alertar a la población en situaciones de crisis y la verdad es que no se trata solamente de las operaciones de las autoridades, pero también tiene mucho que ver con las estrategias que se utilizan a la hora de alertar. Cada país en la Unión Europea utiliza medios diferentes, tácticas diferentes. Por ejemplo, hay países que no solamente siguen utilizando sirenas, sino que modernizan los sistemas de sirenas, que estoy hablando de tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay otros países que completamente están desmantelando sus sistemas de sirenas, o los han desmantelado ya, y se fía mucho más de cosas como la radio, la televisión. Hay otros en los que realmente se está yendo hacia una tendencia más de tipo multicanal, hacer mensajes de alerta en todas las comunicaciones posibles, los sistemas de comunicaciones posibles. Y hay estas dos tendencias, ¿no? La del multicanal y la de las sirenas. Luego también hay efectivamente bastantes países en los que se hace poco trabajo en desarrollar sistemas para alertar a la población. Pero además es el tema de las operaciones de autoridades. Cada país en la Unión Europea tiene un sistema administrativo diferente, un sistema político diferente. Hay países que están muy federados, como España, como Alemania, como Suiza, y otros que son muy centralizados, ¿no? Como puede ser Francia, por ejemplo. Entonces, la responsabilidad de alertar a la población cae en diferentes niveles, ¿no? Todo esto son retos que tenemos que afrontar a la hora de diseñar sistemas, pero también estrategias para alertar a la población de una manera homogénea a través de Europa, porque yo soy española, tú eres español, yo vivo en Alemania, tú vives, no sé, por ahí fuera. La realidad es que en Europa hay muchísimo movimiento de migración y que cuando estamos hablando en España de alertar a la población española, estamos hablando de alertar gente que viene de muchos sitios de Europa. Y lo mismo pasa en Alemania, lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa en Suecia y en muchos otros países europeos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. El papel de las social media en España y en el rescate en concreto estamos recogiendo muchas de las iniciativas que se están haciendo en esta línea. El papel de los voluntarios de equipos digitales, el papel de los prescriptores y de los propios servicios de emergencia. ¿Tú crees que se está entendiendo, se está utilizando adecuadamente este canal o crees que todavía tiene mucho por desarrollar? Pues depende de qué países estemos mirando. Se está haciendo mucho para coger los medios sociales, las redes sociales, para informar a la población en situaciones de alerta también, pero vamos a la cola de la utilización de estos sistemas. La gente joven, y bueno, ya no tanto la gente joven, utilizan redes sociales a todas horas para muchos propósitos. Desgraciadamente, las autoridades que son responsables de informar a la población en una situación de emergencia, pues están un poco o corren un poco a la cola de la utilización de estos sistemas, ¿no? En realidad,
Hay países como, por ejemplo, Holanda, que están empezando a utilizar realmente los medios sociales para hablar, ya no tanto alertar, sino informar, hablar, como decías tú no hace mucho, establecer un cierto diálogo con la población. Otros países están empezando a planteárselo y luego también hay diferentes maneras de afrontar este reto en diferentes países, ¿no? Unos que lo hacen de una manera muy pragmática, lo hacemos ya, como es el caso de Holanda, otros como es el caso de Alemania, que primero lanzamos un estudio, creemos que es viable, si no, qué redes sociales utilizamos, unas sí, otras no. Quizás se piensa demasiado y cuando vamos a utilizarlo ya es un poco tarde. Bueno, y luego tenemos España, que tenemos comunidades autónomas como Madrid, que pueden ir muy avanzados, a Cataluña, y otras como la nuestra, que puede ir, bueno, a distintos ritmos, pero en cualquier caso... Es lo que decía de los sistemas más federados, ¿no? Que las responsabilidades caen a diferentes niveles. En países más pequeños, como es el caso de Holanda, pues es más fácil tomar una decisión porque no tienes que hablar con tanta gente. En el caso de España o en el de Alemania, hasta que no se pone de acuerdo Cataluña con Madrid o Berlín con Baviera, pues puede ser que lo implementen en una región, pero en otra no. Bueno, total, que parece que en Alert for All la parte tecnológica y todo lo que es la herramienta que puedan utilizar los gobiernos, vamos a conseguir tenerlo, pero le vamos a tener que pasar la pelota a los políticos y a los que deciden para que pongan en práctica y utilicen lo que la tecnología nos ofrece, ¿no? No estoy muy segura de que sea una cuestión política si utilizarla o no, es más una cuestión práctica de las personas que realmente lo utilizan, que convenzan a los políticos si realmente es necesaria una firma de un político para hacer algo así. Estoy convencida de que son los mismos usuarios de estos sistemas los que tienen que experimentar si los quieren utilizar, si son útiles para ellos y decidir. Muy bien. Pues muchas gracias, Cristina. Eso fue todo para iRescate desde Davos, chicos.